Digamos la palabra, también estamos adorando a Dios, exaltando su nombre. Vamos a leer una escritura, hermanos, que es un poquito larga, pero después quiero hacer una exégesis de esta escritura tan formidable. Podéis abrir vuestras Biblias si las tenéis en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Trata de la culpabilidad del hombre. Escuchen con atención. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque aún las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ya desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa sobre la existencia de este Dios. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Primer pecado, segundo pecado, tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y entonces su necio corazón quedó entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de bestias y de reptiles. Por lo cual, no era lo que Dios quería, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y por eso es que no quería Dios, y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, es decir, el castigo debido a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, quédate con esta palabra. Y por cuanto ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, es que no solo las hacen, sino también que se complacen con aquellos que la practican. Cierra tus ojos y ora conmigo para que la palabra de Dios sea expuesta con claridad como oraban nuestros hermanos. Señor, nos tomamos en serio el Evangelio. No queremos caer en el engaño de una religiosidad. No queremos descansar en las liturgias, como que ellas tienen poder para salvarnos. No queremos tener una concepción del pecado según nuestro criterio o según lo que opina la sociedad. Queremos que tu palabra eduque nuestra conciencia para saber, Señor, qué es lo que amas y qué es lo que aborreces. Hoy, Señor, te pido que una vez más envíes tu palabra. Y esa palabra, como luz, Señor, como esa luz, Señor, que brilla más fuerte que el sol, como dice tu palabra, esa luz penetre en los rincones más oscuros de nuestro ser
Y te ruego, Señor, que toda tiniebla se vaya, Señor, y que se entrone tu Espíritu en los corazones. Y desde ahí gobiernes en nuestra conciencia, en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Señor, queremos una teocracia. No queremos ser gobernados desde fuera. Queremos tu gobierno desde dentro. Como dijera tu siervo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, tu evangelio es más que religión. El evangelio y el cristianismo, la gracia es tu reino en el corazón del hombre. No es el hombre en un templo. Eres tú convirtiendo el corazón del hombre en tu propio templo. Señor, ministra y envía tu palabra mientras predico tu palabra por tu Espíritu. Tu unción, Señor, haga que se pudra todo el yugo del diablo. Y se rompa toda cadena. Que suelte la ligadura del corazón y de la mente. Haznos libres con tu palabra. Salva a los que están perdidos en los templos. Glorifícate una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Un aplauso a la palabra. Gloriosa Escritura. Vamos a empezar. Yo voy a hacer una exégesis. Y estoy seguro que a la medida que voy predicando y enseñando e interpretando las Escrituras, muchos de nosotros o todos nosotros nos podemos ver identificados en algún punto de esta maravillosa Escritura. Empieza diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Aquí, cuando retienen con injusticia la verdad, está diciendo secuestran la verdad, no quieren que salga la verdad, la retienen. Es decir, ocultan la verdad, que ellos que tienen la revelación de la verdad, la ocultan, para que el hombre no reciba la luz del Evangelio. ¿A qué verdad se refiere? Pues en el texto siguiente lo revela. Dice: porque lo que de Dios se conoce, así lo manifiesto, porque Dios lo manifestó. Aquí hablamos de la revelación de Dios al hombre. Esa es la verdad que el hombre quiere ocultar. Porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto a la humanidad. Porque Dios así lo quiso, lo manifestó. Y cuando dice esto, hermanos míos, ahora sigue diciendo: porque las cosas invisibles de Él, mirad qué juego de palabras, las cosas invisibles de Él, de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, que no se ve, se hace claramente visible. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Es decir, que Dios nunca se ha ocultado del hombre, sino que desde la creación del hombre, Dios ya se paseaba en el huerto del Edén, y aunque el hombre pecó, de muchas formas Dios ha ido revelando y mostrándose a la humanidad. Y aunque hoy, desde la muerte de Cristo, estamos en la gracia de Jesucristo, pero gracia de Dios siempre ha existido en todas las dispensaciones y en todos los tiempos. Porque Dios se ha revelado desde la creación del mundo. Porque Dios no juega al escondite. Dios quiere revelarse, Dios quiere acercarse, Dios quiere que el hombre le conozca. Porque Dios no tiene nada que ocultar. Dios es maravilloso. Y Dios sabe que todo lo que el hombre necesita lo tiene Dios. Y por eso Dios se revela para que el hombre le conozca y pueda disfrutar de aquello que el hombre necesita, que es su presencia, que es su amor, que es su poder, que es su palabra y que es su protección. O sea, Dios se revela desde la creación del mundo. Y ahora sigue diciendo: su eterno poder y deidad se hace claramente visible. Es decir, lo invisible se ha hecho visible por medio de la creación. Gloria a nuestro Dios. Estamos hablando de lo que llamamos en la teología la revelación general. Dios se revela al hombre por medio de la creación. La creación, por lo tanto, hace de evangelista desde que el hombre existe.
Es la revelación general para todo hombre. Aleluya. Ahora, Él se revela, y ahora nota lo que dice, de una forma clara, evidente, siendo entendida. Y eso me encanta, hermanos míos, porque no es necesario para aceptar la existencia de Dios cometer un suicidio intelectual. Es decir, la salvación, el Evangelio no es para tontos, no es para ignorantes. Dios no quiere que bloquear o anular el intelecto que Dios ha puesto en ti. Es decir, tu fe no tiene que ser ciega, tiene que estar fundamentada en la revelación de la palabra. Luego la fe que entra aquí al corazón pasa por el intelecto. ¿Qué quiere decir Pablo? Que nuestra fe no es ciega, nuestra fe está fundada en la revelación de Dios, en las evidencias de Dios, en la revelación de Jesucristo, en la revelación de la creación, en la revelación de las Escrituras, en la revelación de la historia. ¿Me están siguiendo, no? Es decir, Dios se ha revelado desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Hermanos míos, si tú me preguntas, Ángel, ¿tú crees en Dios? Bueno, sí creo en Dios. Sí creo en Dios, pero es que si le preguntas a otros, ¿y tú qué opinas? ¿Tú crees en Dios? Bueno, yo soy agnóstico, dudo. Y tú, no, yo soy ateo. Escúchame, yo no es que crea en Dios, porque eso puede ser sugestivo. Yo sé que Dios existe. Gloria a Dios. Sé que Dios existe. Amén. Porque el hombre y la mujer no tienen por qué vivir con dudas, con incertidumbre sobre si Dios es real, porque Dios se ha revelado de muchas formas. Si alguno vive con dudas, si alguno no está convencido, es porque no se ha tomado en serio el indagar, el persuadirse. Mira, pero no quiero observar, escucha, pero no quiero entender. Pero tengo que decirte que Dios se ha revelado de una forma indudable. Dios es real, Dios es invisible, pero Dios es evidente para aquel que profundiza en la palabra. Amén. Y en la revelación de Dios. Aleluya. La gloria es para Dios. Amén. Dios se revela. Ahora, no solamente la creación revela su existencia, sino ciertos atributos invisibles de Dios, pero que al ver la naturaleza o la creación podemos ver cómo es Dios. Es decir, la creación revela Dios existe, pero la creación también revela cómo es ese Dios que existe. Así como cuando ves una escultura puedes entender el carácter y el pensamiento del escultor, o cuando ves una pintura puedes entender el pensamiento o la emoción del pintor que lo ha pintado, así en la obra de las manos de Dios se revela su gloria, su naturaleza y también sus atributos. Y en la creación hay tres atributos de Dios muy evidentes, los digo rápido. Primero, Dios es todopoderoso. Porque para hacer lo que vemos y lo que no vemos, que aquello que no existía, se necesita tener todo el poder. Luego, quédate con esto, la creación revela que Dios es todopoderoso. Segundo, la creación revela que Dios es sabio. Porque todo está hecho con sabiduría. ¡Qué bien! Todo está hecho con sabiduría. Pero no solamente eso, el tercer atributo es que revela la creación su amor, porque todo lo hizo para la gloria de Cristo, pero para el disfrute y para suplir las necesidades de la humanidad. Si hay oxígeno es porque tú lo necesitabas, si hay agua es porque tú lo necesitabas, gloria al Señor, si hay alimentos es porque tú lo necesitabas. Como dice el apóstol Pablo, porque Dios es el que da vida, aliento y todas las cosas. Es decir, no solamente Dios ha creado tu existencia, sino que te da el aire, el aliento para mantener esa vida. Y no solamente te da el aliento, sino todas las cosas para que tú puedas subsistir. Por eso digo, y me sale del alma, a Dios sea toda la gloria, a Dios sea toda la honra, y a Dios sea toda la alabanza. ¡Qué bueno! Le debes todo a Dios. Amén. Así es. No eres tuyo. Eres de Dios que te creó. Y cuando te perdiste en el pecado, eres de Cristo que te compró. Amén. Así que no te perteneces. No hagas tantos planes que no tienes derecho.
hacer planes. Tú puedes hacer planes. Cuando hagas planes, enséñaselos a Dios, que Dios está de las risas. Entrégale tu agenda a Dios y deja que Él planee tu futuro. Amén. Gloria. Un esclavo tiene agenda. ¡Qué bueno! El esclavo puede tener su biografía, escribir su pasado. Y puede también tener un diario, escribir su presente. Pero un esclavo no puede tener una agenda, porque la agenda la tiene que tener su Señor. Y Él escriba su futuro. No hagas tantos planes, eso es una rebelión contra Dios. El que dice, mañana iremos, traficaremos, negociaremos, dice Santiago, no es buena vuestra soberbia. En todo caso tendréis que decir, y esto no es una frase hecha, está hablando de rendición. En todo caso tendréis que decir, si Dios quiere. Y si Dios quiere no es por decirlo, si Dios quiere. Y si Dios no quiere, no quiere. Punto. Aleluya. Punto. No es tuyo. No tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestra vida. No tengo derecho a maltratar mi cuerpo con vicios. No tengo derecho a matar mi cuerpo con glotonerías. No tengo derecho a coger el coche y ir a 200 y poner en peligro mi vida. Porque vuelvo a repetir, nuestra vida no es nuestra. Nuestra vida es de Dios. El apóstol Pablo dijo, honrar a Dios en espíritu, alma y en cuerpo. Porque no sois vuestros, porque Cristo os compró. Qué bien. Gloria a Dios. Es profundo lo que estoy diciendo. Eso se llama rendición. Eso no es religión, es rendición. Rendición a Dios. Luego vamos avanzando. Dios se revela su omnipotencia, su sabiduría y su amor. O sea, la revelación de Dios ha sido desde el principio clara, entendida, hasta el punto que la humanidad no tiene excusa. Bien, esa es la primera parte del pasaje que hemos leído. Ahora, Pablo, después de expresar la revelación de Dios, se centra en la rebelión del hombre a la revelación. Y quiero que escuchen con atención. Dios se revela, se muestra y el hombre se revela. Es decir, se endurece. Veamos. Dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿Qué palabra? Ahora habla de la culpabilidad del hombre. Pues habiendo conocido a Dios, aquí no habla de una mera fe. Es que lo conocieron. La humanidad conoció a Dios, porque Dios se le reveló. Pero habiendo conocido a Dios primero, no le glorificaron como a Dios. Segundo, no le dieron gracias. Tercero, se envanecieron en su razonamiento. Dejadme hablar de estos 3 puntos rápidamente. Hemos dicho que la creación revela ¿qué? Su omnipotencia, su señorío. Segundo, revela también su amor. Y tercero, su sabiduría. Ahora, notad la actitud del hombre a la revelación. No le glorificaron como a Dios. Esto es una rebelión contra la omnipotencia de Dios. Segundo, no le dieron gracias. Esto es una rebelión contra el amor de Dios. No te doy gracias por lo que tú me has dado. Y cuando dice se envanecieron en sus razonamientos, está diciendo que el hombre se revela contra la sabiduría de Dios. Ahí está. Cuán grandes son estos 3 pecados. Mirad que no habla de inmundicias al principio. El mayor pecado del hombre es este, que Dios se revela, pero el hombre no le glorifica como a Dios. Gloria a Dios. Y lo primero que tiene que hacer el hombre cuando Dios se le revela es rendirse ante su señorío.
es honrarle, glorificarle, pero no solo con unas palmas, no solo con una canción, no solo con el piano, sino con una vida de obediencia, con una vida de sometimiento, con una vida, gloria al Señor, de rendición absoluta. Qué bien. Eso es glorificar a Dios. Aleluya. Los demás cantan. No es lo mismo cantar que glorificar a Dios. Qué bien. No es lo mismo alabar que adorar. Alabar es cantar. Y eso lo puede hacer hasta un poseído. Alma. Pero solo aquellos que se humillan están glorificando a Dios, reconociéndole como Señor y soberano. Tus hechos y mis hechos deben glorificar a Dios. Amén. Pero si eso es pecado, el segundo es tremendo. Y le dieron gracias. Y le dieron gracias. Algunos tenéis el lujo de tener padres. Otros tenemos el lujo de tener hijos. Otros tenemos el lujo de tener amigos. Tenemos comida, tenemos un techo, tenemos un lecho, tenemos oxígeno, tenemos agua, tenemos pan, tenemos una iglesia, tenemos, gloria al Señor, la palabra, tenemos un sacerdote, Jesucristo, tenemos un cordero que quita el pecado, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y con todo y eso, ¿qué hacemos? Celebramos los regalos de Dios con inmundicia. Celebramos los regalos de Dios como inconversos. Es el tiempo de que aquello que tú recibes le des honra, gloria y gracia, pero con santidad. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Te adoro, Dios. Amén. Recuerdo hace muchos años que un padre y unos hijos tuvieron un accidente. Gracias a Dios, ninguno falleció. Ninguno fue hospitalizado y el accidente fue terrible. No pasó nada. Pues uno de los hermanos que lo iba en el coche, al verlo, y además el más cristiano de toda la iglesia, de toda la familia, de esa que tuvo el accidente, en vez de ponerse de rodillas y cantarle, lo celebró con una borrachera. ¿Cómo celebramos las bendiciones de Dios? ¿Cómo celebramos? Hay que darle gracias a Dios. Los bautizos son excusas. Entonces el pecado es que se envanece en su razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto se llama, hermanos, racionalismo. Lo que quiere decir, se envanece. Orgullo, soberbia en su razonamiento. ¿Qué dice Pablo? Habla de la revelación, ¿no? La revelación de Dios. O sea, tiene la revelación, pero el hombre, la humanidad, dice, no queremos la revelación, esta no es la verdad, porque la verdad no está en tu palabra, la verdad está en nuestra razón, en el pensamiento lógico y en la filosofía. Esto es una soberbia, gloria al Señor, contra la sabiduría de Dios. Pero nosotros, la juventud de Asturias, gloria al Señor, no queremos rebelarnos contra la palabra de Dios. Aceptamos la palabra como la verdad absoluta, como la revelación completa, aquella que no le falta y aquella que no le sobra. Su palabra basta. Amén. Su palabra basta. Amén. Yo quiero un poderoso gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos avanzando y pues al final vamos a que ya Dios nos está administrando. Amén. Alabo a Dios. Cuarto, profesando ser sabios se hicieron necios. Extraordinario. Estamos adorando a Dios con la palabra. Amén. Estamos adorando a Dios con la palabra. Amén. Profesando ser sabios se hicieron necios. Claro, desecha la revelación y se centra en sus filosofías, en aquello que es relativo, en aquello que es opinable, en la sabiduría humana. ¿Y qué hicieron? Se convirtieron en necios. Escuchen, un necio no es un ignorante. Hay quien ignora porque no tiene más capacidad. Hay otros que ignoran porque son perezosos, pero son ignorantes. Pero un necio no es un ignorante.
Un necio es aquel que tiene el conocimiento de la verdad, pero se revela conscientemente contra ella. Luego lo que está diciendo Pablo, Dios se revela y la culpabilidad del hombre es que se revela contra la revelación y entonces cae en la necedad. Es decir, es una decisión de no querer creer en Dios. Es la decisión de no hacer caso a Dios. Aleluya. Eso es necedad. Soy un necio cuando Dios me llama a la obediencia y yo no obedezco. Soy un necio cuando Dios me llama a santificarme y no lo obedezco. Soy un necio cuando digo como aquel, gloria al Señor, muchos bienes tiene, alma mía, gózate. Pero le dice el Señor, ¡necio! Hoy vienen a pedirte tu alma y cómo limpiarás. El que se olvida de Dios es un necio. Pero dice la palabra, miró Dios desde los cielos a ver si había un entendido que buscara a Dios. La sabiduría del hombre es buscar a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cayeron en la necedad. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría que Dios existiera? Aleluya. Porque a algunos quizás no les gustaría que Dios existiera, porque prefieren vivir pecando sin tener la espina en la conciencia de que hay un ser todopoderoso que les ayuda. Aleluya. Eso se llama necedad. Y dice el necio en su corazón no hay Dios. Quinto. La quinta, escuchen, la quinta rebelión del hombre. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de bestias y de reptiles. Escuchen, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Aquí está la quinta actitud del hombre. Cambiaron al Creador por la idolatría. En vez de glorificar a Dios, que fue quien les creó, se inclinan ante las bestias, ante la madera, ante la materia. ¿Y por qué? Porque si se han conocido a Dios, ¿por qué se rebelan contra Dios y prefieren entrar en la idolatría? Porque ningún ídolo habla, y porque ningún ídolo exige santidad, y porque ningún ídolo dice es malo emborracharse, y porque ningún ídolo dice perdona a tu enemigo, y porque ningún ídolo dice deja de pecar. Los ídolos te dejan vivir porque no remueven tu conciencia, pero Dios tiene palabra, Dios tiene boca y habla. Dios no es materia, Dios es espíritu, y dice mi Biblia, y dice tu Biblia, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Y aunque ame al pecador, si practica el pecado no lo puede salvar. Amén. Amén. Por eso, gloria al Señor, quieren la idolatría, pero nosotros decimos que nosotros queremos honrar y adorar a Dios. Y yo digo, benditos sus mandamientos, bendita su palabra, porque lo que Dios te prohíbe no es porque quiera meterse en tu vida, es porque quiere que no sufras. Porque todos los mandamientos de Dios están diseñados para que el hombre que los obedezca pueda tener salud en su matrimonio, salud en su mente, salud en su corazón, salud en su familia, salud en su cuerpo, salud en sus relaciones. Porque todos los mandamientos de Dios están diseñados para servir al hombre. Los mandamientos de Dios es el mejor sistema, el manual de instrucciones donde construir una felicidad razonable. No he dicho nada ahora, no he dicho nada. Los mandamientos de Dios es el manual de instrucciones donde construir tu paz, construir tu familia. El que oye mi palabra, dice, y la pone por obra, le compararé al hombre que edifica su casa sobre la roca. El hogar
La vida del Espíritu, el ministerio, se fundamenta en la obediencia. Así es. Ahora entiendo, Juan. Sus mandamientos no me son gravosos. Gloria a Dios. Yo digo esta palabra y si la recibes, dices un amén, si lo entiendes como yo. El Evangelio me gusta hasta las prohibiciones. Amén. Porque lo que Dios prohíbe es porque ahí hay muerte. ¿Seguimos? Amén. La sexta consecuencia, perdón, la sexta actitud del hombre. Cambiaron la verdad por la mentira. Dios mío, si la cambiaron es porque la tenían. Tenían la verdad, pero cambiaron la verdad por la mentira. Yo tengo que decir algo, que todo lo que hay en el mundo, todo lo que crea el diablo, todo es mentira. Amén. Cuando Jesús descubre al diablo, notad, la palabra es gloriosa. Cuánta sabiduría hay en la palabra, cómo nos revela Dios todas las cosas. El que siga el diablo vive en tinieblas, pero dijo Jesús, el que me siga no andará en tinieblas, sino que la luz de mi Padre la alumbrará. No estamos en tinieblas, sabemos que Dios tiene un plan, sabemos y vemos los ataques del diablo. Dios mío de mi vida. Y ahora Jesús nos descubre al diablo y dice, cuando el diablo habla mentira, de lo suyo habla, porque es padre de mentira. Qué bien. Pero notas que hay algo maravilloso. Cuando el diablo habla mentira, de lo suyo habla. Cuando el diablo habla mentira, de lo suyo habla. Es decir, que a veces habla verdades. Cuando habla mentira, es decir, no siempre dice mentira. Cuando habla mentira. Porque el diablo no solamente es mentiroso, es astuto. Y el astuto tiene peores entrañas que un mentiroso. Porque el mentiroso dice mentiras auténticas. Pero el astuto dice verdades para ocultar un engaño profundo. Tengo que decir que el diablo no siempre miente, pero aun cuando dice la verdad, lo hace para manipular. Y dice, y cuando habla mentira, es padre de mentira y el creador de la mentira. La palabra y padre de mentira significa creador. Por eso dice que Dios es el padre de todos los espíritus, en el sentido como creador. Sin embargo, de la iglesia es padre por el engendramiento que nos engendró. Pero lo que quiero decir es que cuando dice en la Biblia muchas veces padre, está hablando de creador. Satanás es el creador de la mentira. Y cuando dice mentira, no está hablando solo de lo que dice, está hablando de lo que ofrece. Está hablando del sistema mundano, está hablando de la lascivia, está hablando de la pornografía, está hablando del engaño, está hablando de la estafa. Todo lo que hay en el mundo es una mentira. Es una mentira porque no llena, es una mentira porque no sacia, es una mentira porque te lleva al infierno, es una mentira porque nos lleva al abismo. Pero dice la palabra, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso en los hombres para que mienta y hijo de hombre para que se arrepienta. No cambie la verdad por la mentira. No cambie la santidad por el pecado. No cambie el oro por la chatarra. No cambies a Cristo por el diablo. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma alaba su nombre. Segunda fase terminada. Dios se revela primero. El hombre entra en soberbia y se revela contra la revelación de Dios. Y lo puedo resumir en esta frase. Dios se ha revelado de forma evidente al hombre. Ama al hombre. Le llama a la comunión con él. Pero el hombre que tiene voluntad hace tres cosas básicamente. Escuchen. Cambian la verdad por la mentira. 2. Cambian al creador por las criaturas. Y 3. Cambian la gloria de Dios por el pecado. Cambian. Y si cambian es porque lo tenían. Ahora entra en una tercera fase, la escritura, de forma magistral. Ahora habla de las consecuencias de la rebelión del hombre, las consecuencias del pecado. Ahí está. Agárrate al banco porque van a salir cosas importantes. La consecuencia de rebelarse contra el llamado de Dios al arrepentimiento. Y
Y me encanta cómo el apóstol Pablo empieza. Y como ellos no tuvieron que tener en cuenta a Dios. Magistrado, ¿o no? Ya dicho, se revela, Dios está ahí, Dios os ama. Y como no tenéis en cuenta a Dios, ahora os voy a hablar, dice Pablo, de el efecto, la consecuencia por no aceptar el llamado de Dios al arrepentimiento. Y ahora empieza diciendo, primera consecuencia por no tener en cuenta al Dios que nos llama. Y el necio corazón quedó entenebrecido. Primera consecuencia. Al rechazar una palabra, el hombre cae en una oscuridad. Porque la oscuridad no es ignorancia simplemente. Ahí cuando dice quedaron entenebrecidos, no es ignorar. Habla del poder de los demonios. Notad la palabra tiene esa actitud. Dice el Dios de este siglo, que el Señor lo reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no resplandezca en sus corazones. ¿Os das cuenta? La palabra cegar no es poner una venda. La palabra cegar es llenar un vacío de escombro y de basura. Cuando un pozo de agua ya se ha secado, la gente echa escombro y basura y dice, se ha cegado ese pozo. Lo que quiere decir Pablo, que el entendimiento o el pozo ha sido lleno, cegado de basura y de escombro, de mentiras, de religiosidad, de engaño, de soberbia, para que no resplandezca la luz de Cristo. Pero ¿de quiénes? De los incrédulos, no de los ignorantes, sino de los incrédulos. Y un incrédulo es el necio que rechaza el llamado, es el necio que se rebela contra la palabra, ese es el necio. Pero yo digo una palabra, aquellos que están en Cristo, como he dicho antes, dice la palabra, no andarán en tinieblas, porque la luz de mi Padre le alumbrará. Porque aquellos que son del Espíritu tienen la mente de Cristo para entender los misterios de la naturaleza de Dios. Porque el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, pero el Espíritu Santo entra en lo profundo de Dios y entonces saca la gloria de Dios y dice, y la revela los que hemos nacido de nuevo, porque tenemos la mente de Cristo. Es decir, hermanos, no tenemos por qué vivir en tinieblas, porque la luz está aquí. Es Jesucristo, es la palabra, es el Evangelio, es el Espíritu Santo. Por eso el que ora tiene luz, que aquel que no ora no tiene. Claro, pero aquel que no ora ni conoce la palabra, llama malo lo que es bueno y bueno lo que es malo. Porque no tiene una conciencia educada por la palabra y juzga las cosas según la cultura, según la sociedad, por lo que hace la gente. Pero pecado no es lo que la cultura gitana dice que es pecado. Pecado no es lo que la sociedad inmoral dice que es pecado. Pecado no es lo que tu criterio dice que es pecado. Pecado no es lo que tu conciencia dice que es pecado. Pecado es lo que la palabra dice que es pecado. Aleluya. Necesitamos la luz. La luz para no vivir en tinieblas. Gloria a Dios. Segunda consecuencia de rechazar el llamado. Esto es muy profundo lo que viene ahora. Agarrate la silla. Mirad el juicio de Dios. Por lo cual, esto es lo mismo que antes. Por cuanto no tienen en cuenta. Ahora dice, por lo cual ¿a qué se refiere? Por su rechazo. Porque les hablé y no se convirtieron. Pero les reprendí y no se arrodillaron. Por lo cual, por eso, por la soberbia del hombre, también Dios
los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Eso es tremendo. Escuche con atención. Esto es, no es que Dios los entrega, porque Dios ni tienta a nadie, ni es tentado por el mal. Aquí los entregó es que me acerco con llave, con ternura, con amor, con verdad. Pero como no queréis, ahora me aparto. Y con el hecho de que Dios se aparte, el hombre ya queda a merced de su concupiscencia, de sus pensamientos y del poder del diablo. A eso se refiere. Por cuanto no tuvieron en cuenta Dios, Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones. Como dice otra versión, por eso Dios los dejó hacer lo que quieran. Date cuenta que el castigo de Dios. El castigo de Dios no es matarlos, en este pasaje, hablando de la culpabilidad del hombre. Más aún, el hombre hoy peca y hace de todo y Dios no envía juicio, porque es un tiempo de gracia. El juicio vendrá después. Pero ¿cuál es el juicio? El juicio es el siguiente. Dice, por lo cual los dejó hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas y cosas que no convienen. Lo digo con una frase. Dios podía destruir a los malvados con sus manos, pero decide dejarla en sus manos para que se autodestruyan ellos. ¿Te lo digo de otra manera? Te lo digo de otra manera. Dios no ha querido mancharse las manos contra aquellos que practican el pecado y se rebelan. No ha querido mancharse las manos. Más bien, pone la propia vida de ellos en sus propias manos, porque el hombre tiene tanto mal en su corazón que ellos mismos autodestruyen. Te dejo a merced de tus deseos. Te dejo a merced de tus pasiones desordenadas. Te dejo a merced de tus pensamientos. Te dejo a merced de tu maldad. Te dejo y yo me aparto. Porque tú, yo y cualquiera no necesitamos ni al diablo para destruirnos, ni a Dios para que entre en juicio. Nuestros vicios nos destruyen. Nuestros pecados nos destruyen. El alcohol destruye las vidas. El alcohol destruye matrimonios. La pornografía destruye el mundo interno. Destruye los matrimonios y las familias. El pecado, la maldad, la lascivia y al hombre una perversión, a la autodestrucción. Por eso el juicio de Dios aquí es: yo les doy una mente reprobada. Mente reprobada. Eso es tremendo, señores. O sea, el juicio de Dios contra los que persisten en no tener en cuenta a Dios, a pesar de que en cada culto escuchan el mensaje, Dios decide dejarlos en sus manos. Pecad lo que queráis. Algunos en este lugar pueden decir: mira, estoy pecando y yendo al culto y tomo la Santa Cena, y Dios no me dice nada, y Dios no me castiga, y no caigo enfermo, y voy al mercado y vendo. Me está bendiciendo Dios. No te está bendiciendo Dios. Dios apartó y te deja pecar. Pero Dios ha establecido un día en el cual juzgará al hombre con justicia. Y Salomón dijo: hombre, haz lo que quieras. Qué bueno es Dios. Haz lo que quieras, tome placer tu corazón, deleítate en los deseos de tus ojos. Pero sepas que sobre todo lo que hagas en esta tierra, un día tendrás que dar cuenta a Dios, sea bueno o sea malo. Si pecas y no te ocurre nada, no quiere decir que Dios te esté bendiciendo. Quiere decir que Dios es paciente, dándote tiempo. Muy bien. Para que tomes en serio. Muy bien. Qué bien. Cuando el hombre rechaza a Dios y continúa pecando con conocimiento, Dios aparta. Entonces aquí, esa frase tan famosa, y por cuanto no se interpreta bien, está haciendo más daño que nada. Dios tiene el control. En lo que practican el pecado, Dios no tiene el control. Se acabó. Dios tiene el control en su plan. Pero en tu vida, en mi vida, si practico el pecado, Dios no tiene el control de mi vida. Al contrario, aplica la ley de la siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también.
Dios no tiene el control del hombre que se descontrola. Dios tiene el control en aquellos que están en la mano de Dios. Oveja que está aquí, está por ahí, no, está. La tercera consecuencia de no tener en cuenta a Dios, quienes habiendo entendido, aquí está ya lo más bajo, la última consecuencia en lo que respecta a este tiempo de humanidad y de vida terrenal. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente la hacen, y aquí está, sino que disfrutan cuando lo hacen. Aquí está el colmo de la apostasía, el colmo de no tener en cuenta a Dios, el colmo de persistir en el pecado, que ya no solamente peca, sino que ya no le pesa nada. Eso se llama mente reprobada. Se pierde la sensibilidad moral. Ya no hay dolor. Peco y disfruto. Dios mío, peco y disfruto. Cuando quizás algunos que habían nacido de nuevo cometían una falta, gloria al Señor y les pesaba. Te voy a decir algo, hermanos míos, y quizás no sea el mejor ejemplo, pero me vas a entender lo que quiero decirte. Dice la Biblia que cuando David estaba en el desierto lleno del Espíritu, buscando a Dios, dice la Escritura que se acercó sigilosamente a la espalda de Saúl y le cortó un extremo de la capa de Saúl. Y dice la Biblia que se escondió. Y cuando le cortó el trozo de capa, dice, y le pesó en su corazón haber cortado la capa. Dios mío, a Saúl, el ungido de Jehová, le pesó. Ay, qué pecado cometido. Me duele. Ay, ahora ya no vas a la guerra, ahora dejas de orar, ahora dejas de buscar a Dios. Y ahora le quitas la mujer a tu prójimo. Y gloria al Señor. Y como no puedes tapar el pecado, matas a su marido. Y sigues con la corona. Y sigues con el reino. Ni te duele ni te pesa. Ni te duele ni te pesa. Ay, ahí te vas con estás cayendo. Ya no tienes dolor, ya no te puedes arrepentir. Y si no te puedes arrepentir, Dios no te puede perdonar. ¿Están aquí conmigo? Aquel que no siente dolor por el pecado no se puede arrepentir. Y si alguno no se arrepiente, Dios no le puede perdonar. Y si Dios no le perdona, no puede entrar al cielo. Entonces, por eso dice, no viene para hurtar, matar y destruir. Pero hay algo peor que matar, sí, ser destruido. Y cuando uno está destruido, no cuando ha cometido un pecado, sino cuando peca y ya no siente dolor, ya no siente pesar. Esa es la ruina. Gloria a Dios. Pero Dios, que es bueno, vio a David y envió a Natán. Y envió la palabra. Ay, lo que has hecho, David. Has matado a Urias. Y has quitado la cadena que tenía. Y aquello, claro, despertó su conciencia. Dios mío, que venga la palabra hoy. Despertó la conciencia. Ojalá hoy te sientas miserable de ser un borracho, de ser un mentiroso, de ser un lascivo, de rodear con personas que no debían rodear. Dios hoy despierte nuestra conciencia para que nos arrepintamos, para que Dios nos perdone, para que vayamos al cielo. Amén. Gloria a Dios. Dios te ama tanto que te habla de esta manera. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Toda potencia del Espíritu en este lugar. Aleluya. Y la palabra le despertó a David, se tiró de rodillas. Y ahora vais a entender la oración de David. Notad, no dice, perdóname esa. Dice, mi arrepiento, perdona mi pecado. Y mira qué palabra dice ahora. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria a Dios. Porque él entendió que su ruina, que fue muy grave, fue el pecado. Es que dejó de tener sensibilidad. Por eso dice, renueva un espíritu recto, porque ha perdido el temor de Dios.
Dios nos libre Espíritu Santo. de todo esto. Amai. Hermanos, aún valgo para pecar. No necesito ni al diablo, ni que me tiente nadie, porque el mal está dentro de mí. Aún valgo para pecar, pero dile a Dios que me está escuchando que no puedo ser feliz pecando. Que me meta un paquete de palillos en el bolsillo y me vaya sin pagar sin darme cuenta, ha hecho que vuelva a la tienda a pagar el euro de los palillos. Pero digo la verdad que si lo hice. Me miraron un señor así y le digo, soy raro, ¿verdad? Y dice ella, un poco. ¿Sabes por qué sé que uno aún tiene el espíritu? Cuando peca ya lo disfruta. Que me duele las entrañas, que no puede dormir. Pero si pecas y no te duele, el Espíritu Santo te lo sentirá. Claro, bendito sea el amor del Padre. Te adoramos a ti, Rey. Mi alma te alaba. Voy a cuidarme para no caer en una mente reprobada. Amado La Dios. quinta y última consecuencia, ¿cuál es? Y por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, dice, Dios te llama al arrepentimiento. Lo dice en los siguientes versículos que lo hemos leído. Dios te llama al arrepentimiento, pero por tu dureza, ahí está, y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué sucede? Atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Luego que está diciendo el apóstol Pablo, que además de la condenación de una eternidad en un infierno sin Dios, el que rechaza una y otra vez el llamado al arrepentimiento, aquel que no se toma en serio el evangelio, aquel que no va a la cruz, cada mensaje que oye y rechaza está amontonando ira para el día de la ira. Bendigo el nombre del Señor, de tal manera que está escrito en la palabra. Dice así, hermanos míos, Jesús dice a los discípulos, cuando vayáis a predicar el evangelio, entrad en las ciudades, entrad en las casas, y cuando entréis, decid paz a vosotros, hacer milagros, sanar a los enfermos, echar demonios y resucitar muertos. Pero si no reciben, Dios mío, si no reciben, ahí está, si no reciben, sacudid el polvo de aquella ciudad, sacudid los pies, porque de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante y menos grave el castigo para Sodoma y Gomorra que para ellos que escucharon el evangelio, que vieron milagros y no se arrepintieron. Tengo una palabra que decir hoy: cada mensaje que escuchamos en el culto, cada llamado de Dios al arrepentimiento, si alguno está practicando el pecado hoy y no aprovecha la oportunidad, en el día del juicio tendrá un tesoro de ira. Pero conviértete a Jesús, haz buenas obras, y dice la Biblia, y haceos no tesoros de ira, sino tesoros de galardones en el cielo, donde el ladrón, el orín y la polilla no corrompe. Dios mío, porque esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación, David? La condenación es que la luz vino al mundo y amaron mal las tinieblas que la luz, así lo dice. ¿Cuál es la condenación? La condenación no es haber nacido en pecado, porque Dios ya ha provisto de un Salvador. La condenación es el rechazo a aquel que te puede salvar. Gloria a tu nombre. Esa es la condenación. Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, pero aquel que rehúsa, porque la gracia no es irresistible. El llamado de Dios se puede rechazar, porque Dios no fuerza la voluntad.
Dios no ha decretado la salvación de nadie. Muy bien. Cuando dice Dios hace lo que quiere, se refiere a lo que quiere y decreta. Lo quiero, lo decreto. Y esto ya no depende de nadie, depende de su soberanía. Pero hay otras cosas que Dios quiere, pero no las decreta, porque da voluntad al hombre. Por eso dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Pero no ha decretado la salvación de nadie, porque depende de ti, de tu arrepentimiento y de tu humillación delante de Él. Nadie ha sido elegido a la salvación. Todos son llamados a ella. ¡Qué bien! No todo lo que Dios quiere lo decreta. No estás decretado la salvación, ¡Qué bueno! pero sí te llama ella. ¡Gloria a Dios! Venid a mí, porque el camino viene donde se fue. ¡Le adoramos a Él! Es aquí Dios, hermano. Amén. Estoy ya la recta final. Dios se revela, el hombre se revela contra Dios. Dios mío. Las consecuencias del pecado y la rebelión. Mirad lo que dice, hermanos. Termina el apóstol Pablo con un llamado al arrepentimiento. Cierra el capítulo 1 y abre el capítulo 2. Os aviso, por si alguno aún no está renovado, por si alguno aún no está perdido del todo. Mira cómo termina el apóstol Pablo. Pero menosprecias las riquezas de la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¡Qué bien! Después de tan elocuente y hermosa exposición, como termina. Nos dice en otra versión, desprecia la inagotable bondad de Dios. La tolerancia y la paciencia de Dios para contigo, sin darte cuenta que precisamente su paciencia y su bondad es la que te está llevando a convertirte en Él. A convertirte a Él. Es decir, que Dios no ve cuatro pecados y esa parte no. Longanimidad, dice Pablo, es alargar el tiempo. En este caso, el tiempo de su gracia, el tiempo de su misericordia. Porque hay algo que me encanta en Dios. Bueno, todo me encanta, hasta sus prohibiciones, hasta su ira, hasta su castigo. Me encanta Dios. Pero hay una cosa que me enamora. Yo soy Dios, que me duelo del castigo, pero me deleito en hacer misericordia. Que cuando Dios entra en juicio, Joselillo, es porque ya ha intentado todo, sin forzar ni controlar la voluntad humana. Y crea circunstancias para convencer al hombre de que es un miserable y está perdido. Dios se deleita en hacer misericordia y alarga su paciencia. Como dice la Biblia, escuchen, yo le he dado tiempo. Simbólicamente está diciendo a Jezabel, la inmoral e idólatra, que está seduciendo a mis siervos a la falsa doctrina y al pecado. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¡Ay, qué buenos Dios! A una Jezabel. ¡Le he dado tiempo! No importa el pecado. Dios ama a todos. Que Dios no cuenta pecados. Dios no acumula pecados. Tiene más pecados. No. ¡Qué bien! Dios Gracias, ve Dios. dos tipos de personas. Pecadores rebeldes y pecadores que se arrepienten. ¡Aleluya! Los demás prejuicios son culturales. Muy bien. Yo le he dado tiempo Muy bien. para que se arrepienta ella y los que pecan con ella. Pero si no se arrepiente, yo los postraré en cama. Porque la gracia de Dios o el tiempo de gracia no es para siempre. Y el deleite de Dios, el placer de Dios es aplicar misericordia. Pero
cuando el pecado persiste, la paciencia de Dios se acaba. Y entonces Dios tiene que hacer lo que le duele. Justicia. Justicia. No le gusta, pero lo tiene que hacer. Pero el deleite de Dios es hacer misericordia. Hoy Dios se llama a arrepentirte. Hoy Dios se llama a arrepentirte. Porque el Cristo que en la cruz desató la misericordia a raudales es el mismo que después del rapto desatará los sellos de la ira de Dios. El que no recibe la misericordia de Cristo en la cruz recibirá la ira del Dios santo y soberano. Termino con esta reflexión. Yo sé que el Espíritu Santo hoy está moviendo. ¡Oh, Dios! Y Jesús, alguno ama a Jesús, alguno ama a Jesús en este lugar. Dice para la gloria de Dios. ¡Gloria a Dios! Me he dado cuenta de algo maravilloso en Jesús, Nico, extraordinario. Sepa conversar de eso. Nunca se gozaba con las lágrimas de los que sufrían de sus aflicciones terrenales. Nunca se gozaba de él. Lo son yo. Siempre que veía a alguien llorando, le decía, no llores. Ve a la viuda, ven ahí que va a enterrar a su hijo. Y se encuentra a Jesús y dice, mujer, no llores. No llores por tu hijo. Ve a las mujeres que están llorando cuando él iba por la cruz y dice, mujeres de Jerusalén, no lloréis, no lloréis. Que estoy haciendo lo que quiero morir. Hermanos, entra a la casa de Jairo, la niña 12 años muerta, todos llorando. Entra y dice, no lloréis, que la niña no está muerta. Dios mío, no me gusta ver a la gente llorar por sus problemas humanos. No le gusta. No le gusta. No llores, que la niña no está muerta. No llores, viuda. ¿Quién te levantó al niño? No llores, no llores. No lloréis. Tanto empatizaba con el llanto de lo terrenal que en la tumba de Lázaro, viendo a aquellas sus amigas, Marta y María, llorando, hasta él se le caen las lágrimas. Pero no me habéis las manos. No lloréis. No lloréis. Pero hay una ocasión que él está hablando en casa de Simón y está tirado en el suelo, que era la costumbre. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hacia atrás. ¡Qué bien! Ahora entra una prostituta, desechada por la ley, desechada por la sociedad hebrea y por todo el mundo. Dios mío, una mujer no se podía quitar, soltar el pelo. Eso significaba que era una mujer mala. Pero ella dice, yo no me escondo, me suelto el pelo. Que sepa quién soy. Y se tira al suelo. Se tira al suelo. Y empieza a llorar. Y empieza a llorar. Y llora. Y llora. Y ahora Jesús la mira y no dice, no llores, no. Sonríe. Está gozando Jesús. ¡Qué bien! Pero que no le dice que se calle. Si les han dicho a las otras, que llore. Y sigue llorando. ¡Qué bien! Lloró tanto que tuvo tantas lágrimas en las manos que le pudo lavar los pies. Y él gozándose, riendo. El otro dice, si me está tocando una mujer mala. Y él riendo. ¡Qué alegría! Y cuando ya se queda sin lágrimas, cuando la seca con su cabello, le dice lo que Cristo quiere decir a todo pecador. Hija, tus pecados te son perdonados. Ve en paz. No sé si estás entendiendo. Yo te digo, que a partir de un ser querido con Cristo, no llores, que pronto me verás. Que tienes una enfermedad, bueno, no llores. Hola Dios, que Dios es todopoderoso. Que tienes problemas económicos, bueno, no llores.
que tienes un Dios que puede suplir tus necesidades mucho más abundantemente de lo que tú puedas imaginar. Pero si estás pecando, si llevas una doble vida, si tienes una doble moral, si estás bromeando por ahí, si ves pornografía, si estás engañando y vienes al culto, llora, 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 humíllate para que puedas oír las maravillosas palabras que tienen efecto de eternidad. Tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Ponte pie en la presencia del Señor. Apagamos la luz. Aleluya, una alabanza ya. Para la gloria del Señor apagamos las luces, todas las luces. Vamos a estar orando al Señor. Está mi Dios. No te engañes. No te engañes. Si oyes hoy la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Está aquí Dios llamando al arrepentimiento. Mientras preparan esta alabanza, cuando empiece la alabanza,